Temario curso 20 horas. Conservación y explotación de carreteras. A. Definición de trabajos. Introducción. La Ley 32 del 2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del sector en general y las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores en particular. El Real Decreto 1109 del 2007, en su artículo 12, formación de recursos humanos de la empresa, dice: 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32 del 2006 del 18 de octubre, las empresas deberán velar porque todos los trabajadores que presten servicios en la obra tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. En este sentido, el vigente Convenio General del Sector de la Construcción establece el segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales en función del puesto de trabajo o por oficio. En el programa formativo de segundo ciclo por oficio existe una parte común, con una duración de 14 horas, y una parte específica, con una duración de 6 horas. El contenido del presente manual desarrolla la parte específica del referido programa formativo, destinada a las operaciones de conservación y explotación de carreteras. Objetivos generales. Objetivo general. Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales conforme a la parte específica del programa formativo correspondiente a las operaciones de conservación y explotación de carreteras. Objetivos específicos. Conocer los trabajos asociados a la conservación y la explotación de carreteras, con el fin de identificar las condiciones de trabajo en las que los trabajadores desarrollan su actividad. Identificar los riesgos laborales que se generan durante la realización de las operaciones de conservación y explotación de carreteras. Conocer las medidas preventivas generales para la eliminación o la reducción y el control de dichos riesgos. Definición de los trabajos. Conceptos básicos sobre carreteras, equipamientos e instalaciones. Existen 4 clases de carreteras: autopistas, autovías y vías para automóviles, en las que solo se admite la circulación de vehículos automóviles, y las carreteras convencionales, que permiten la circulación de otros tipos de vehículos. Las vías urbanas se clasifican por su importancia en calles locales, calles colectoras y distribuidoras, calles arteriales y las de mayor capacidad, autopistas y vías rápidas urbanas. Las carreteras españolas se pueden clasificar según su titularidad en estatales, autonómicas, provinciales y municipales. La Red de Interés General del Estado, también denominada Red de Carreteras del Estado, está formada principalmente por las carreteras que enlazan las comunidades autónomas, conectando los principales núcleos de población del territorio del Estado, y las que forman parte de los itinerarios más significativos del tráfico internacional. En el perfil transversal de una carretera, figura 1 que veremos a continuación, se pueden observar las siguientes divisiones: calzada, carril, plataforma, explanación, mediana, arcén, berma, taludes y cunetas. Aquí tenemos una sección transversal de carretera. Anotar esquema en la libreta. Dejamos un tiempo.
Las áreas de descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje, parada de autobuses, centros de conservación y explotación, así como las áreas y vías de servicio, son elementos necesarios para el buen funcionamiento de las carreteras y por ello pertenecen al dominio público. Las zonas del terreno colindantes a la carretera están sometidas a unas limitaciones de la propiedad. Estas zonas afectadas se denominan, en función de la distancia respecto a la carretera, de dominio público, de servidumbre y de afección. En estas zonas, para realizar obras o modificar su estado, se requiere una autorización previa del titular de la vía. Gestión de la conservación de carreteras. Las exigencias crecientes en conservación y explotación de carreteras, tanto por el mayor tamaño de la red viaria española como por la mayor calidad del servicio exigido por los usuarios, han provocado una evolución de las técnicas utilizadas en la realización de las actividades y en el alcance de las mismas. Del bacheo con emulsión y gravilla se ha pasado al fresado de pavimentos con reposición de las mezclas bituminosas. Se ha iniciado la aplicación de lechadas bituminosas con carácter preventivo para aumentar la vida del firme, así como el extendido de mezclas drenantes y de granulometría discontinua, para mejorar las condiciones de adherencia y visibilidad en caso de lluvia. De la desatención de los márgenes de la carretera se ha pasado al tratamiento con herbicidas o mediante segado. Se ha iniciado tanto la limpieza de basura en los márgenes como el tratamiento de plantación de taludes y medianas. El balizamiento ha adquirido una gran importancia como medio para evitar accidentes mediante la introducción de los hitos de arista y el balizamiento de curvas mediante paneles. En cuanto a la señalización horizontal, las carreteras se repintan con frecuencia y en algunos tramos se han introducido bandas sonoras en el borde exterior de las carreteras para prevenir los accidentes producidos por salidas de la calzada generados por un despiste o la somnolencia. En las principales carreteras se han instalado postes de socorro, SOS, y la viabilidad invernal conlleva un servicio permanente durante las 24 horas en invierno. Y por último, se atiende con carácter prioritario la seguridad vial mediante el estudio de los accidentes y los tramos de concentración de los mismos, con el fin de llevar a cabo un análisis de los datos y promover actuaciones para la eliminación de las zonas y los puntos conflictivos. Este mayor desarrollo y especialización de las actividades de conservación ha conllevado también la evolución de los modelos adoptados para su gestión. Las administraciones públicas que poseen la titularidad de las carreteras son las encargadas de su conservación y explotación, es decir, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, los cabildos e incluso los propios ayuntamientos. La forma en la que los organismos de las administraciones públicas encargados de la conservación y explotación de las carreteras han llevado a cabo su tarea ha evolucionado con el paso de los años, dando lugar a distintos modelos de gestión. Gestión directa. En un primer momento, a través de los ya desaparecidos peones camineros que vivían dispersos en casas próximas a la carretera y que tenían bajo su responsabilidad un tramo pequeño de carretera, y posteriormente a través de los parques de obras públicas que agrupaban varias brigadas de trabajadores por provincia dotadas de la maquinaria necesaria. Directa y ejecución contratada. Mediante este modelo, la Administración lleva a cabo la gestión y la ejecución directa de las actividades de conservación ordinarias. Sin embargo, encarga la ejecución de las tareas de conservación extraordinarias a empresas especializadas mediante contratos de colaboración. Indirecta. Se contrata globalmente la gestión y la ejecución de la conservación de la carretera, limitándose la Administración Pública a gestionar el cumplimiento de los contratos. Es decir, no solo se contrata la ejecución de obras o los suministros, sino un servicio de conservación que puede ser integral, incluye todas las actividades de conservación y explotación, o semi-integral, actividades de conservación sin incluir la explotación ni la gestión del contrato.
Fases de un sistema de gestión de la conservación ordinaria de una carretera. Sistema de gestión por indicadores. La conservación ordinaria se encarga de alargar la vida útil de la carretera y la de los elementos que la forman, como estructuras de paso, túneles, etc. Las actividades que conlleva una adecuada labor de conservación deben estructurarse en fases bien definidas, comunes a todos los sistemas de gestión y que parten del sentido común y de experiencias previas. Antes de establecer las fases se han de remarcar dos conceptos comunes a todos los sistemas de gestión. Informatización del sistema. Es evidente que cualquier sistema de control y gestión de datos debe estar informatizado con herramientas informáticas que tengan facilidad de uso, que no supongan costes desmedidos de software. En este punto, las administraciones públicas están realizando una importante labor de migración a software de código abierto y que permitan la interoperabilidad de todas las partes implicadas en un sistema de gestión, que acepten una adecuada planificación y organización de agendas, avisos, alarmas, etc. Es evidente que en los últimos tiempos existen herramientas suficientes para el desarrollo avanzado de este tipo de sistemas. Tramificación. Antes de establecer las fases que comprende cualquier sistema de gestión del mantenimiento, es necesario realizar una tramificación adecuada de las carreteras, que se van a conservar para facilitar el análisis y la toma de decisiones de los datos obtenidos. Tramificar significa dividir la carretera que se va a conservar en partes o recorridos lo más homogéneos posibles, para realizar su análisis por separado y en su conjunto, y para una adecuada distribución de recursos y medios materiales. A continuación se presentan las fases principales de un sistema de gestión de conservación ordinaria de carreteras. Inventario de los elementos. Cualquier sistema de gestión, con independencia de su ámbito de aplicación, pasa por tener un claro conocimiento de los elementos que deben gestionarse, con las limitaciones derivadas de sus propias características o de las condiciones de contorno a las que se encuentre sometido, con los niveles reales de operatividad de los que disponga. De este modo, puede generarse una base de datos con la totalidad de los elementos que se han de conservar, que debe presentar determinadas características básicas y a la vez contener la información mínima que se indica. Debe encontrarse centralizada, de modo que se gestione de manera uniforme, no dispersa, ya que parte de sus elementos se encontrarán interrelacionados entre sí, lo que obligará a su consideración conjunta. A la vez, ocupar un espacio físico único obliga a considerar conjuntamente las unidades que hay que gestionar, con el fin de optimizar cualquier programación que pudiera realizarse en el ámbito de mantenimiento y de la conservación. Debe disponerse de una ficha técnica en la que se resuman las características más representativas de la vía, a modo de resumen de la base de datos, que se podrá mantener actualizada con facilidad gracias al mantenimiento de dicha base. Esta ficha técnica servirá para que, desde el exterior del ámbito de la explotación de la vía, se pueda acceder al conocimiento suficiente de sus características. En el sistema de gestión de las actividades de conservación ordinaria y ayuda a la viabilidad GSM del Ministerio de Fomento 1996, se especifican unas fichas para detallar las características de los elementos de la carretera en los que se van a realizar las labores de conservación, incorporándose las instrucciones para efectuar los reconocimientos de estado de los elementos, así como para obtener los índices de estado, de los que se hablará en apartados posteriores. Asimismo, cuenta con una lista detallada de los elementos sobre los que se deben realizar las labores de conservación. A modo de ejemplo, se presenta una ficha tipo para el reconocimiento de las medianas. Ficha tipo GSM. El sistema GSM cuenta con una lista detallada de los elementos sobre los que se deben realizar las labores de conservación
y proporciona fichas específicas para detallar sus características, incorporando las instrucciones para efectuar los reconocimientos de estado de los elementos y la obtención de los índices de estado. Datos a figurar en el inventario, apartado 1 de la ficha. La ficha de inventario se basará en la de la publicación Sistema de Gestión de las Actividades de Conservación Ordinaria y Ayuda a la Viabilidad GSM del Ministerio de Fomento, página 81, ligeramente modificada de acuerdo con lo que se indica a continuación. Datos generales, número de identidad de la base de datos, tipo, longitud, el código, características, la referenciación de la carretera, tanto longitudinal, inicial con 3 decimales, final con 3 decimales. Las características esenciales, longitud en metros y ancho en metros, y la elevación. Características horizontales adicionales, como las pantallas antideslumbrantes, si tiene o no tiene, y número de pasos de mediana en el tramo. La fecha de la última actualización de la información, observaciones de la ficha de características, fotografías o archivo de vídeo en su caso. Reconocimientos de estado, apartado 2. El reconocimiento comenzará por comprobar la exactitud de los datos de la ficha de características del inventario, en el caso de que se disponga. En caso contrario, se rellenará simultáneamente. La ficha del reconocimiento de estado tendrá los siguientes datos: la fecha, identificación del inspector, tanto por ciento de longitud con aterramiento, hundimiento o descalces, tanto por ciento de longitud con pantalla deteriorada, tanto por ciento de longitud con vegetación perjudicial, tanto por ciento de longitud sin drenaje adecuado. Observación de la ficha de reconocimiento de estado. Operaciones de conservación y unidades de obra tipificadas que sea preciso llevar a cabo en su caso, con su medición estimada. La ficha con los datos del reconocimiento de estado deberá ser firmada por el inspector que la haya realizado. Índice de estado. Se define para cada tramo el índice de estado, del siguiente modo. En esta ecuación se aprecia que las letras A, B, C y D corresponden a los datos de la ficha de reconocimiento, a los porcentajes. Para varios tramos, el índice de estado será la media ponderada por la longitud de cada uno de ellos. Reconocimientos de estado. El conocimiento de las condiciones en las que se encuentra la vía, con sus diferentes elementos, requiere efectuar labores de inspección y reconocimiento. Estas tareas se llevan a cabo básicamente según 3 niveles de intensidad, con diferentes requerimientos técnicos y humanos, en función de las circunstancias concretas de las que se trate. Se pueden clasificar del siguiente modo, siempre según las instrucciones precisas del Sistema de Gestión de las Actividades de Conservación Ordinaria y Ayuda a la Viabilidad GSM del Ministerio de Fomento, 1996. A. Inspección visual. Se trata de la realización de reconocimientos periódicos visuales, con los que se pretende conocer el estado en que se encuentran los diferentes elementos relacionados con la conservación y explotación de la vía. Las frecuencias de observación se establecen en cada caso según los requerimientos de la vía, la disponibilidad de recursos humanos y materiales, etc. B. Inspección mediante elementos auxiliares. La inspección puramente visual ante dicha puede aconsejar el empleo de medios auxiliares, bien porque se requieran inspecciones más detalladas, bien porque así lo precisen. En tales casos se usan equipos específicos de alto rendimiento, que, si se utilizan en el reconocimiento de firme, se basan en la toma de fotografías con alta resolución secuenciadas a distancias reducidas. Mediante los elementos auxiliares indicados y siempre teniendo en cuenta normativa particular para cada caso. Por ejemplo, en la inspección de firmes, la orden FOM 3459 del 2003. Se conseguirá valorar adecuadamente la existencia, disposición, importancia, etc. de irregularidades en dichos firmes, como corresponde al caso de fisuras y grietas, deformaciones, etc. Organización de los trabajos e instalaciones de apoyo. La organización de los trabajos de conservación de las carreteras puede adquirir tantas formas como organismos encargados de su gestión existen. No es idéntica a la organización de la Administración General
para la red de carreteras del Estado, que la que se puede adoptar desde un cabildo insular. A. Centro de conservación y explotación de carreteras. En el caso del modelo de organización de la conservación de la red de carreteras del Estado, la Dirección General de Carreteras divide dicha red en sectores. Cada sector comprende uno o más tramos de carretera, situados en una misma área geográfica, con un número de kilómetros tal que se pueda atender desde un centro de conservación y explotación, centro COEX, situado estratégicamente en la zona. A veces se hacen necesarios centros de apoyo secundarios, para la atención a la viabilidad invernal o el control de los túneles. Aquí tenemos una fotografía del centro COEX. La responsabilidad de los trabajos que se realizan desde un centro COEX depende del tipo de gestión que se lleva a cabo. En el caso de conservación integral contratada, el responsable por parte de la empresa adjudicataria es el jefe de conservación y explotación, bajo la dirección del funcionario, director del contrato y de sus colaboradores. El contrato exige que la empresa adjudicataria contratista aporte recursos humanos para el cumplimiento del contrato. En el caso del jefe COEX, se pide que disponga de conocimientos y experiencia suficiente, tener dedicación plena y exclusiva, que el centro COEX sea su lugar de trabajo y residir en las proximidades. Además, la empresa adjudicataria debe nombrar a un jefe de operaciones, también con plena dedicación. La principal responsabilidad del referido jefe de operaciones es tanto la programación mensual de los trabajos como las órdenes de trabajo diarias, así como su adaptación a las necesidades que surjan durante la jornada. Otras funciones del jefe de operaciones son la atención continuada al estado y funcionamiento de la carretera y la supervisión de los trabajos ejecutados. Igualmente, entre otras tareas, se le encomienda redactar los informes mensuales para el director del contrato y los informes especiales sobre accidentalidad. Entre el equipo fijo que la empresa adjudicataria de los contratos de conservación integral ha de disponer en un centro COEX, además del jefe COEX y el jefe de operaciones, se encuentra un técnico COEX, no necesariamente titulado universitario, que puede desempeñar las funciones de jefe de operaciones en ausencia de éste, un auxiliar administrativo y un equipo mínimo de trabajadores para la ejecución de la conservación ordinaria y la ayuda a la viabilidad, encargados, capataces, oficiales de primera y de segunda y peones. Organigrama COEX. Dejamos un rato para copiar el organigrama.
El emplazamiento de un centro COEX ha de ser tal que minimice el tiempo que se tarde en prestar el servicio o la atención al tramo o tramos de carretera bajo su cargo, preferiblemente con accesos directos a los dos sentidos de circulación. El centro debe disponer de oficinas para albergar el puesto de trabajo del jefe COEX, el servicio de comunicaciones, los servicios técnicos y administrativos, la recepción así como los archivos, instalaciones de higiene y bienestar, tales como vestuarios, aseos, duchas, comedores y estancias de descanso de los trabajadores, aparcamientos para los vehículos y la maquinaria empleada, talleres de mantenimiento de la maquinaria, almacén de los productos consumibles, combustibles, pinturas, productos de limpieza, etc., y de los elementos destinados a la reposición de los deteriorados en la carretera durante la realización de los trabajos de conservación ordinarios. Espacio para los acopios al aire libre y los contenedores de residuos. Nave o silos de fundetes para prestar los servicios de vialidad invernal. En un sector puede ser necesario contar con más de un almacén o silo de fundentes.